muchas veces, quizás hasta ya lo tenemos de memoria. Y vamos a meditar, y cuando leemos este versículo, el apóstol Pablo dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El apóstol Pablo tenía pensado ir y visitar a Timoteo, pero se había quedado por un tiempo en Macedonia. Y como se había quedado en Macedonia, él decidió escribirle esta carta a su discípulo Timoteo. Y él le dice, además de sus intenciones de querer ir a verlo, él le dice que esta carta es que por si tardaba, él supiera cómo conducirse en la casa de Dios. Pero también no solamente dice en la casa de Dios, sino que también él especifica y dice que es la iglesia del Dios viviente. Él dice la casa de Dios, porque la iglesia o la casa de Dios le pertenece a él. El apóstol Pablo en Hechos 20:28, él decía: la iglesia del Señor, el cual él ganó con su propia sangre. Él la ganó, él la compró, él la adquirió como posesión suya. Y por eso dice 1 Timoteo 2:9, que él nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, es decir, comprado, ganado, pero no con oro o plata o cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero, dice la Escritura, sin mancha y sin contaminación. Y Él nos compró con precio de sangre y nos hizo su casa, nos hizo su templo. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en su primera carta, capítulo 6, verso 19: ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros? Es decir, ya no se pertenecen a sí mismos, sino que sois el templo de Dios, sois la casa de Dios. Y en el verso 20 le dice la razón: porque fuisteis comprados con precio, amén, y no cualquier precio, sino que un precio de sangre, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Por eso Pablo le dice a Timoteo: su iglesia, la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, la posesión que Él adquirió para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, amén. Entonces Él nos compró, Él nos llenó y pasamos a ser la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Dios siempre ha querido mover su presencia en medio de su pueblo. Allá en Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero en el capítulo 3 dice que se paseaba en el puerto, ahí donde habitaba el hombre. Ahí estaba también la presencia de Dios. En Éxodo dice que Él se eligió un santuario, un tabernáculo, y empezó a morar en medio del pueblo de Dios. Salomón le construyó una casa, le construyó un templo, y la gloria de Dios llenó la casa, llenó el templo, a tal punto que no podían estar en aquel lugar, porque la gloria de Dios llenó toda la casa. Pero Dios quería ir más allá todavía.
Y dice la Escritura que Él en la cruz del Calvario nos compró con su sangre. Y el día de Pentecostés ya no quiso morar en templos hechos por manos de hombres, ni tampoco en aquel templo como había construido Salomón, sino que en Pentecostés derramó de su Santo Espíritu y habitó dentro de nosotros y nos hizo la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Amén. Porque Dios quería habitar dentro de nosotros, hacernos su casa, hacernos su templo, hacernos la iglesia del Dios viviente. Y es que Dios compara a su iglesia, como vemos en este texto, como un edificio, como un templo, como una construcción. Por eso incluso Pablo en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Él compara la iglesia con una edificación, pero no cualquier edificación. En esa edificación la principal piedra del ángulo se llama Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces debemos crecer en ese fundamento, siendo Él la principal piedra del ángulo. Y dice, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces debemos ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios nos ha dado ese Espíritu para hacer esa morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, nos compara con piedras vivas. Y él dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Amén. Entonces debemos ser esas piedras vivas. Y la manera de ser esas piedras vivas nos la da el verso 4 de 1 de Pedro capítulo 2, donde dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Amén. No podemos ser edificados sin Él. No podemos crecer sin ese fundamento, la enseñanza de los apóstoles y profetas, la sana doctrina, la doctrina de Cristo, sin esa piedra angular que se llama Jesucristo de Nazaret. Nosotros somos su iglesia y tenemos un fundamento y se llama Jesucristo de Nazaret. Y la sacando la besada. ¿Cuántos dicen amén? Él es a quien nos tenemos que acercar para ser piedras vivas. Amén. Y sin esa presencia de Dios en nosotros no podemos ser esas piedras vivas. Amén. Tenemos que ser piedras vivas. Y el apóstol Pablo dice, podemos crecer, podemos ser edificados, pero nadie puede poner otro fundamento. Él dice en Corintios 3:9, y él habla como colaborador de Dios, pero también le dice a los corintios, vosotros sois labranza de Dios. Y en ese mismo versículo del 9 al 11 le dice, sois también edificio de Dios. Amén. Aleluya. La iglesia es el edificio de Dios. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento no es otro más que Jesucristo. Amén. Por eso Pablo dice, cada quien mire cómo sobre edifica
pero nadie, dice, puede poner otro fundamento, el cual es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús lo dejó bien claro cuando dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Él dijo: el que edifica sobre esta roca es como aquel hombre prudente que edificó sobre la roca. Oh, descendió lluvia, vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron ríos, golpearon contra aquella casa y no cayó, dice la Escritura, porque estaba fundada sobre la roca. Yo no sé cómo te sientes en esta noche. Yo no sé si te sientes fundado sobre esa roca sólida que se llama Jesucristo. Yo no sé si te sientes lleno del poder de Dios para decir que eres una piedra viva en la casa de Dios, en el templo de Dios. Pero esta noche te puedes acercar a esa piedra viva que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Y dice el apóstol Pablo entonces que Dios compara a su iglesia con un edificio. Y es por eso que en estos versículos que empezamos leyendo también habla siempre de una edificación. Y esa edificación, él dice, columna y baluarte de la verdad. Nos está hablando siempre de un edificio, de una construcción. Nos sigue hablando de columna, nos sigue hablando de baluarte. Una columna es algo que sostiene, algo que soporta, algo que puede descansar sobre ella. Y ella lo soporta, ella lo sostiene. Para eso son las columnas. El baluarte es una construcción fortificada. Eso se puede hacer en la parte alta de un muro o en la esquina, como decía también nuestro hermano Jorge el martes. Y es ahí donde se edificaba o se hacía el baluarte, una construcción fortificada para defender, una construcción fortificada para vigilar, una construcción fortificada en medio de aquel muro, de aquel castillo o de aquella fortaleza en la esquina o en los lugares altos de aquella construcción. En otras palabras, era algo que protegía, algo que se usaba para defenderse. En el Antiguo Testamento, estas palabras fueron parecidas, dirigidas a un varón en el Antiguo Testamento. Y ese varón es Jeremías. Cuando Dios lo llamó, le dijo: ciñe tus lomos, levántate, habla todo cuanto yo te mande, su palabra, su verdad, su profecía. No temas, le dice, declara esta palabra. Y en el verso 19 o el verso 18 le dice: yo te he puesto como ciudad fortificada, es decir, como baluarte. Amén. Yo te he puesto como ciudad fortificada. Y también le dice como columna de hierro. Y después le dice como muro de bronce. Le está hablando de una edificación. Le está hablando de una columna. Le está hablando de una fortificación, de un baluarte. Y le dice: pelearán contra ti. Es decir, era una forma de expresar que también tenía que defenderse. Aleluya. Y tenía que defenderse como columna de hierro, como ciudad fortificada, como muro de bronce, porque pelearán contra ti, pero no te vencerán. Amén, aleluya. Porque yo estoy contigo para librarte. Amén.
En la Escritura, en el Nuevo Testamento, también la Biblia menciona a ciertos varones como columna también de la iglesia. En Gálatas capítulo 2, verso 9 dice: Jacobo, Cefas y Juan, los cuales eran considerados columnas en la iglesia. En otras palabras, eran líderes, eran hombres, eran columnas, eran soportes de la iglesia, eran ayuda en la iglesia, brindaban estabilidad en la iglesia. Eran hombres que eran considerados columnas. Pero también la Escritura nos dice que no solamente somos llamados a ser columnas, sino también a ser baluartes. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, verso 15, dice: estad preparados para presentar defensa de todo aquel que os demande una razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Debemos ser ese baluarte. Debemos estar preparados para presentar defensa de todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Aleluya. Debemos estar seguros de lo que creemos, por qué lo creemos y poder transmitir lo que creemos. Habrá quienes quieran cuestionar, habrá vientos de doctrina, habrán quizás maestros falsos, o habrá tantas cosas, pero aquí hay una iglesia que es columna y es baluarte de la verdad, y que está dispuesta a ser esa columna y a defender esta doctrina. Amén. Y es por eso que el apóstol Pablo habla de ser columna y de ser baluarte. Cuando nosotros leemos en Judas el verso 13, Judas empieza a decir: os escribo, o era necesario escribiros, para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Contender ardientemente viene de una palabra griega que es epagonizomai, que significa luchar por algo. Y en este caso, luchar por la fe, luchar por la doctrina, luchar por la enseñanza. Pero dice ardientemente, con pasión, amén, con ese fervor de defender lo que hemos aprendido, aleluya, lo que hemos recibido. Eso es lo que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer: contender ardientemente, luchar por lo que se nos ha dado. Amén. Vieron hombres que lucharon por lo que Dios les había dado. Uno de ellos, un varón llamado Eleazar, uno de los hombres, de los valientes del rey David. Cuando estaban peleando y todos los abandonaron, él quedó solo con David. Y dice que había en aquel lugar, una parcela de cebada. Y él decía: los enemigos no me van a quitar lo que aquí tenemos. Amén. Aleluya. Y él se puso en medio de aquella parcela y empezó a defender lo que tenía junto al rey David. Llegó, peleó tanto que se cansó y la espada, dice la Escritura, se quedó pegada en su mano. Pero logró defender aquel lugar. Aquel varón llamado Sama también, cuando todos lo abandonaban y los filisteos le querían quitar su terreno de lentejas, él dijo: no me lo van a quitar porque Dios me lo ha dado. Y se paró en medio de aquel campo de lentejas y empezó a defenderse de los filisteos hasta derrotarlos a todos. Amén. Aleluya. Dios quiere una iglesia que pelee por la doctrina,
por lo que Dios nos ha dado, por esta salvación preciosa. Él nos ha dado su sana doctrina. Hemos sido edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Tenemos la principal piedra del ángulo que se llama Jesucristo, y debemos ser esa columna que levante la verdad en estos tiempos. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino y Él es la vida, y nosotros lo tenemos a Él. Amén. Debemos levantar esa verdad en alto. Amén. Muchos quisieran conocer lo que nosotros conocemos. Dice la Escritura que ni los sabios pudieron conocer. Amén. Porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero lo que los sabios no conocieron, a Dios le plació que nosotros lo podamos conocer. Hay quienes adoran a Dios sin saber quién es. Amén. Hay quienes lo buscan sin conocer su nombre. Amén. Pero qué bello es postrarnos en este altar y saber cuál es el nombre de ese Dios, y saber el fundamento en el cual estamos edificados, en esa roca que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Porque cosas que ojo no vio, dice la Escritura, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Nosotros no sabíamos lo que Dios tenía para nosotros, pero nos compró con su sangre y nos dio a conocer su nombre. Que Él dio a conocer, dice, su nombre entre los gentiles. Y hoy el mundo religioso quizás anda detrás de señales, quizás anda detrás de muchas cosas, pero no conoce el plan de salvación. Amén. Nosotros tenemos la bendición de conocer el bautismo en su nombre. Nosotros tenemos la bendición de recibir el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la bendición que la verdad de este evangelio alumbró nuestra vida en determinado momento. Tenemos la bendición que Dios nos tocó y nos alcanzó y nos trajo a este lugar. Oh, ¿qué sería de nosotros si no estuviéramos acá? Aleluya. Seríamos quizás un religioso más ahí en el mundo, adorando al Dios no conocido. Amén. Pero nosotros le conocemos y fuimos llamados para anunciar a aquel que el mundo no conoce, para traerlos de las tinieblas a su luz admirable. Oh, esa es la iglesia del Señor, que se levanta como columna y como un baluarte de la Amén. Para eso Dios nos ha llamado, para ser un edificio que crece en esa piedra angular, edificados en esta enseñanza de los apóstoles y profetas, para ser columna